Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sevilla TV, una jornada más. Hoy tenemos una invitada de un calibre... Bueno, yo me he intentado preparar una entradilla, a ver cómo la presento, a ver qué digo, y te quedas en blanco. Te quedas en blanco porque por poco que digas te vas a quedar muy pequeñito y no vas a decir todo lo grande que es, y yo que soy un gran admirador suyo. Así que lo único que me resta por decirle es que muchas gracias, Reyes Monforte, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Manolo. Y mira, quedarse en blanco tiene una ventaja, que todo está por escribir, así que... Correcto, Oye, correcto. Está bien quedarse en blanco. Me lo voy a tomar y no solo por el programa de hoy, me voy a tomar eso muy a pecho y lo voy a tener muy en cuenta. Reyes, muchas gracias por venir con tu nueva obra, sí, con la violinista Roja. Y gracias por estar aquí. Es que es lo que te digo, me quedo en blanco. No, pues yo lo lleno, no te preocupes. No, yo estoy encantada, primero de encontrarme contigo, de estar en tu programa y además en estas instalaciones que ya sé que estáis hartos bonito, de que os lo digan, pero es un edificio precioso. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo supongo que para una escritora como tú, yo si quieres te dejo una de las salas y te vienen jornadas para escribir, porque creo que es muy inspirador. Pues yo no sé si para escribir, pero para documentarme o para imaginarme alguna historia, cuando estaba subiendo las escaleras, porque aquí hay que subir las escaleras, estaba pensando, madre mía, la gente que habrá tocado esta barandilla, la gente que habrá subido por aquí. Pues fíjate, yo soy muy de tocar maderas. Imagínate, la de vivencias que pueden contar estas paredes. Uf, la de fantasmas que habrá por aquí. También. La de espías. Valentín, mi realizador, siempre me dice, cuando acabamos por la noche, muchas veces el programa que tenemos de Zona Deporte, que acabamos muy tarde, dice, espérame que yo voy contigo, no se atreva a bajar solo. Ay, Valentín, eres un poco miedoso. Un poco no, mucho. Valentín, absolutamente todo. Lo pongo aquí, como no tiene turno de réplica, lo pongo ya. Tendrías que hacer un día un programa en directo por la noche, a ver qué pasaba. Sí, y la gente llamando. Pues mira que lo hemos hasta pensado, ¿eh? Pues hay que hacerlo. Sí, totalmente. Bueno, centrándonos en tu obra, La violinista roja, qué mujer. Qué historia. Qué historia, ¿eh? Yo creo que ya no quedan ni personas así, ni historias así. Que no quedan personas así. Yo creo que personas de la... Bueno, los influencers ahora en esta época no serían absolutamente nada, teniendo en cuenta lo que hizo y lo que movió esta mujer. Totalmente. Fíjate, África de las Heras, una mujer nacida en Ceuta, española, en 1909, en una familia acomodada de militares. Ella misma se casó con un capitán de la Legión, tuvo un hijo, se murió a edad temprana, pero pasar de ahí a convertirse en la espía soviética más importante del siglo XX, en la reina de la KGB, una española, en la española más condecorada por la Unión Soviética y en una de las primeras y pocas mujeres en alcanzar el grado de coronel de la KGB. ¿Cómo no vas a novelar una historia así? Es que es imposible, es imposible. Y además te atrapa. Yo estoy enamorada de África de las Heras porque la historia de África es como la historia del siglo XX. África estuvo 50 años de servicio en la KGB y el libro no solo cuenta esos 50 años de servicio, sino 70 años de la historia del siglo XX. Estuvo en todos los escenarios posibles, en la Revolución de Asturias del 34, en la Guerra Civil Española. Además, ella... actuando de interrogadora de una de las chicas más terribles y más crueles de toda la guerra civil en Barcelona, como fue la chica de San Elías. Ahí conoció a Ramón Mercader, al asesino de Trotsky, que luego sería asesino de Trotsky, y allí fue captada por los servicios secretos de Stalin y enviada rápidamente a la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera en México, en Coyoacán, donde vivía exiliado Trotsky. Es curioso la inteligencia de yo no sé, a ver, algún calificativo que le podamos decir, bueno, algunos no, todos, yo creo que tiene todos los calificativos, es inteligente, sabe moverse, se maneja de escándalo en todos los segmentos sociales. Sí, y en todos los escenarios. Cuando tenía que estar en la casa de Trotsky para asesinarle, ahí estaba. En la Segunda Guerra Mundial, ella se fue a los bosques de Ucrania, precisamente a Ucrania, con la que está cayendo hoy, a luchar contra los nazis. Y ella volvió a cambiar de identidad, porque su identidad en México, por ejemplo, era María de la Sierra, se hacía pasar por la traductora y por la secretaria de Trotsky. En los bosques de Ucrania, ella fue la subcomandante Ivonne, era una operadora de radio, de ahí viene el título de la novela. A las operadoras de radio soviéticas las llamaban violinistas, porque se recorrían distancias kilométricas todos los días, 10, 20, 30, 40 kilómetros, con una pequeña maletita donde ponían la radio, la pequeña Enigma. Sí. La maleta tenía forma como de estuche de violín, por eso la llamaban violinistas, y por cómo tocaban. Y allí llegaban a un lugar seguro y enviaban los informes secretos a Moscú e interceptaban los mensajes del enemigo. Pero es lo que dices tú,
tenía que ser inteligente, brillante, independientemente de los ideales. Sus ideales eran el comunismo, la Unión Soviética, la Revolución, claro. Stalin. Bueno, pues cada uno tiene sus ideales. Podemos estar de acuerdo con ellos o no. Pero ella renunció a todo por sus ideales, renunció al amor, a una vida normal, renunció a su propio país, a España, porque cuando Stalin le dijo tienes que elegir un alias para firmar tus informes que nos vas a enviar a Moscú desde cualquier lugar del mundo, ella eligió el alias de Patria, pero no en homenaje a España, sino en homenaje a la Unión Soviética, porque para ella su patria era la Unión Soviética, y por ella mató, engañó. ¿Qué es lo que tiene una mujer como ella para que sea seleccionada y para que llegue a tener la importancia que tuvo, sobre todo? ¿Qué es lo que reunía? No se detenía ante nada. Creía en unos ideales y jamás los puso, pero jamás no al principio, que cuando uno es joven, pues normalmente, claro. Bueno, siempre tienes ideales, algunos los pueden calificar de locos, otros no, pero ella hasta sus últimos años, y murió, fíjate, en 1985, el Día Internacional de la Mujer, murió 3 años... dejó la KGB 3 años antes de morir, solo 3 años antes de morir. Y bueno, África de las Heras era una mujer decidida, valiente, no se detenía ante nada. Cuando Moscú, por ejemplo, le dijo después de la Segunda Guerra Mundial que tenía que ir a protagonizar una trampa de miel a París, donde estaba el escritor uruguayo Felisberto Hernández, que era un declarado anticomunista, imagínate, anti-Stalin. Y le dijeron, África, te tienes que hacer pasar por María Luisa de las Heras, vas a ser una modista de alta costura y vas a enamorar a este hombre. Le volvió loco, es verdad que Felisberto era muy mujeriego, pero África de las Heras era una mujer bellísima y además muy liberal en lo sexual. Y logró casarse con él en Montevideo el 14 de febrero de 1949 y desde allí creó la red de espías soviéticos más importante que durante 20 años operó no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Pero estuvo en el espionaje atómico, en Bahía de Cochinos, en la guerra de Corea, en la Guerra Fría. Claro. En todos los campos de la guerra, de la nunca batalla. la pillaron, fíjate si sería buena. Ella siempre decía que el mejor espía es aquel que nadie sabe que existe, ni cómo es físicamente, ni cómo habla, ni de qué país es, ni cuál es su nombre, por supuesto. Y a ella no la conocimos hasta 8 o 10 años después de su muerte. Fíjate si sería buena. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de África y qué sensación tuviste? Pues fue, déjame, 8 años, quizá 10. No, 8 años. Durante el proceso de documentación de otra novela, di por primera vez, yo no la conocía de nada, y di por primera vez con su nombre. Y me interesó como lectora, porque dije, una española, la espía de estrella de la KGB, claro, ¿cómo puede ser esto? Que nosotros tenemos la mente Mortadelo y Filemón y la tía y todas esas cosas. Y, bueno, es que muchas veces, y ahora retomamos otra vez la entrevista, pero hago este paréntesis porque muchas veces los españoles tendemos a que no somos buenos, y sí somos buenos, y hemos sido buenos, y yo lo recalco mucho. Yo, por ejemplo, saco mucho pecho de Sevilla, y digo muchas veces que Sevilla ha sido la capital del mundo, y que está al nivel, y que estuvo al nivel de Roma en su día, y no nos lo creemos, pero bueno, estuvo así. Más, incluso. Sí, me apuras. Pero bueno, ahora Roma que no nos escuchan los romanos. Pero que sí que es cierto, volviendo, que no nos creemos muchas veces lo que somos, y estamos comprobando que hay una española que fíjate lo que ha conseguido, lo que consiguió. Esta África de las Heras llega a ser soviética, o bueno, rusa, o llega a ser alemana, o de Estados Unidos, ya hay películas y películas. Absolutamente. De Estados Unidos hay películas y películas sobre esto. Pero hubo, bueno, hay muchos jóvenes, por ejemplo, a muchos lectores que me dicen, yo no sabía que a Trotsky, por ejemplo, le había asesinado un guerrillero español, un guerrillero catalán, Ramón Mercader. Y cuando hay películas incluso de ello, cuando Alain Delon hizo de Ramón Mercader en una película muy conocida. Y yo creo que es que aprendemos muchas cosas o nos hablan de muchas cosas, pero tenemos poca memoria. Leemos poca historia, cuando la historia es muy entretenida, porque todo lo que... Yo siempre creo que la historia no para de mandarnos desde el pasado postales para entender el presente. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que creo que también en la sociedad que estamos creando, donde no podemos perder el tiempo y donde lo que leamos nos tiene que nutrir en nuestro conocimiento muchísimo, perdemos y tendemos a que la historia no nos enseñe. Y la historia ya no nos enseña muchísimo. Vamos, es un libro de instrucciones para lo que viene a continuación. Todo
todo lo que claro. estamos viviendo en la invasión de Rusia a Ucrania, todo eso se cuenta ahí, porque parece ser que ahora se ha vuelto loco Putin, que es el primero que se volvió loco contra Ucrania. No, hombre, no, ahí se cuenta cómo en Ucrania Stalin provocó 6 millones de muertos de hambre. La gran hambruna de los años 33 y 34 fue Stalin quien lo provocó. Las personas, pero vamos, 6 millones de muertos de hambre, que se dice pronto. Allí en Ucrania, claro, lo denominan genocidio, la gran hambruna, el Holodomor, y la gente tenía tanta hambre que se comían a sus propios familiares muertos, se comían las suelas de los zapatos, las cortezas. La desesperación humana. La desesperación, exactamente. Por eso, quien se extrañe de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania hoy en día es que ha estudiado poco. Ha estudiado poco o conoce poco la historia. No, nada, sobre todo porque eso, porque creo que la dejamos a un lado porque la tendemos como aburrida, como que no enseña, como yo qué sé. Pero novelas como La violinista roja, yo creo que además es una novela muy entretenida porque parece una novela de aventuras. Pero sobre todo porque también, y no es porque estés tú aquí conmigo, sino porque te ponen en un contexto histórico muy importante. Claro. Y ya entiendes mejor las cosas. Lo comprendes mucho mejor. Claro, es como un puzzle, a ti te dan un puzzle de 5.000 piezas, así, y no entiendes nada, pero si vas encajando pieza por pieza, te queda al final una gran fotografía y te puedes hacer una idea de lo que tienes entre manos. Pues con la historia, lo que pasa es que hay que contarla también de una manera adecuada, no en plan tostón. Y si se cuenta a través de la novela o se cuenta a través incluso de las series de televisión o de una película, pues bueno, es una manera de mostrar interés también. No sé si en el momento en el que tuviste contacto con África, la novela que estabas escribiendo, como que dijiste, tengo ganas de apartarla para conocer más de África, o te retuviste. No, yo terminé la novela, que era una pasión rusa además también, yo terminé la novela y luego escribí otras, porque claro, la historia de África de las Heras, como te decía, son 50 años de historia en la KGB y 70 años de historia del siglo XX, eso hay que documentarse mucho. Claro, y ¿cómo se cuenta todo eso? ¿Cómo se condensa toda la historia y todas las tramas en un libro? Pues mira, lo tienes entre manos. Porque tiene, no, pero que a modo de estructurar la novela tiene que costar más incluso que escribirla. Yo creo que lo difícil, yo con el proceso de documentación disfruto mucho, yo creo que es por mi faceta de periodista. A mí no hay nada que me guste más que el proceso de documentación, cuando todas las piezas de ese puzzle que te comentaba antes van encajando. Yo pero lo que te digo, tiene que ser una locura, porque esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá. A mí lo que más me llama la atención de novelas de este tipo es cómo la capacidad de estructura que tenéis para contarlo todo, contarlo bien, contarlo perfectamente, que se entienda. Pero ese es el mérito muchas veces de la historia, eso es el mérito de la protagonista. Si tienes una protagonista aburrida, pues a lo mejor te cuesta más, pero si tienes una protagonista que se codeó con Orwell, con Hemingway, con Frida Kahlo, con Salvador Allende, con el Che Guevara, con Stalin, con La Pasionaria, con Santiago Carrillo, claro, es imposible. Yo soy un gran admirador de una película que me encanta, que es Medianoche en París, pero porque... Bueno, por favor, ¿cómo es esa película? Es que me encanta. Es que es magnífica. Es pues magnífica, es pero por eso, porque te permite vivir en una época que dices tú, madre mía, me hubiera encantado vivir, conocer a Picasso, conocer a Hemingway, conocer a escritores estadounidenses. O sea, es que es fascinante. Pues yo creo que esta mujer condensa todo eso también. Claro, es que tuvo la oportunidad de codearse con el quién es quién del siglo XX, con la crème de la crème de este siglo XX. Y yo, por ejemplo, he disfrutado muchísimo novelando las conversaciones entre Frida Kahlo y África de las Heras, entre Trotsky y África, entre Ramón Mercader y África, o entre Orwell y África, Hemingway y África. He novelado esas conversaciones, esos diálogos, pero todos están documentados. Claro, para eso te tienes que documentar mucho. Pero yo creo que he disfrutado tanto escribiendo esta novela como me dicen los lectores que están disfrutando leyéndola. Y ahora secretillos de esa investigación. ¿Cómo recopilas cosas? ¿Cómo te vas haciendo con documentos? Buscando de aquí, de allá. Además, yo siempre defino el proceso de documentación como un tarro lleno de cerezas, que tú a lo mejor solo quieres sacar una, pero al salir una, con los rabillos van sacando otra y otra. Bueno, así descubriste África, ¿no? Así descubrí África, claro, y luego te encuentras un caramelo como África de las Heras, que a mí me gusta decir que era como una especie de muñeca rusa enorme, como una matrioska, esas muñecas que vas abriendo y van saliendo nuevas identidades, nuevos físicos, nuevo aspecto, porque esta mujer era una gran actriz, cambiaba de profesión, cambiaba de aspecto. Ha conseguido muchos Oscars. Bueno, todos los del mundo. En la contraportada se abre con un texto
La legendaria historia de una valerosa mujer que luchó por sus ideales más allá de la familia, el amor, la amistad y el orden mundial. Sí, y luego viene lo que decían en los despachos de la CIA de esta mujer, que no sabían quién era, no sabía cómo... Sí. Leo, pero ¿quién demonios es esa mujer? Era la pregunta más escuchada en los despachos de la CIA. ¿Quién movía los hilos del espionaje mundial, frustraba operaciones de inteligencia, retorcía voluntades, mudaba la piel, encabezaba misiones imposibles, descubría secretos de Estado y dibujaba el tablero de la Guerra Fría, la amenaza de una tercera guerra Exactamente. mundial? ¿Quién demonios era esta mujer? Porque es que nunca fue descubierta. Por eso hemos oído hablar tan poco de ella. Porque es verdad que de los espías soviéticos más conocidos, por ejemplo, Kim Philby de Los 5 de Cambridge, sí, o Rudolf Abel, que le conocemos un poco más por la película El puente de los espías, que es ese agente soviético que es intercambiado por el aviador o el piloto estadounidense, conocemos más, pero porque fracasaron o porque fueron detenidos, claro, o porque desertaron. Y pero ya conoces la historia. Claro, pero los realmente buenos, los espías realmente buenos, no los conocemos, no se conocen su nombre, ni su historia, ni muchas veces lo que hicieron. Y por eso de África de las Heras empezamos a conocer 8 o 10 años después de su muerte. Reyes, como África no vamos a tener otra, seguro, pero sigue habiendo... Bueno, ¿quién sabe? ¿Sigue habiendo espías? ¿Sigue habiendo esta... Sí, hombre, claro, pero el mundo no puede ser mundo sin espías. Todos los países tienen su servicio de inteligencia y pobre de aquel que no lo tenga. Lo que pasa es que se supone que los servicios de inteligencia están para trabajar por el bien común, ¿no? Es un tema ahora un poco... Claro, claro. Hablar de los servicios del servicio de inteligencia claro, es un poco ahora convulso, ¿eh? Sí, bueno, convulso. Y bueno, esto que estamos viendo de Pegasus, esto es una cutrez. O sea, esto no tiene nada que ver con el espionaje de verdad. Exactamente. Esto es, pues nada, pues una anécdota provocada por políticos, como suele suceder. Pero sí, hombre, de hecho, fíjate, África de las Heras terminó sus días como María Pavlova, que en Moscú. No era una venerable ancianita que hacía tardes para sus vecinos, no. Como muchos creían, sino que era la instructora de la nueva camada de espías soviéticos. Fíjate. Es decir, que muchos de los espías rusos que están dando vueltas por España o por el mundo fueron instruidos por África de las Heras. Es decir, que espías habrá siempre, pero no soviéticos, sino españoles, británicos, estadounidenses, fíjate la CIA. Tienen que existir. Y bueno, y solo te estoy hablando de esta parte, pero vete tú a Israel, a Marruecos, en fin, ahí estamos rodeados de espías. Ojo, pero que tienes otro libro, Ojo que tienes ahí otro libro de espías, del Mossad, ¿no? Sí, bueno, yo ya después de esto voy a tomarme un respirito de espías. Sí, totalmente. Pero es verdad, el otro día me comentaban, o sea, que África de las Heras era como una especie de Matajari. Y yo decía, pero Matajari era una nenaza al lado de África de las Heras. Si África de las Heras contribuyó al nuevo orden mundial. Es que estamos hablando de una cosa muy, muy importante. Hombre, es que estuvo 50 años en todos los escenarios, con toda la gente importante. Y conocer todos los secretos de Estado y todo lo que se movía. Y utilizarlo. Y utilizarlo y saber encajarlo. Exactamente. A mí lo que más me maravilla es, porque bueno, si tú tienes la información, obvio, no es fácil, no vamos a decir que obtener información es fácil, porque no, pero ya el saber moverla y el saber encajarla para tú reordenar toda la historia como tú quieres y se te antoja, o tus intereses y el país que defiende se le antoja, eso es maravilloso. Claro, y sobre todo que nadie te descubra, que nadie sepa quién eres. De hecho, ella jamás sufrió una purga stalinista, sus superiores sí, sus amigos también, sus propios compañeros, pero ella jamás renunció a sus ideales. En uno de los capítulos finales del libro hay una conversación entre Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, y África de las Heras, que se cuenta durante toda la novela que tuvieron una relación más que especial, ¿no? Más bien pasional. Y el propio Ramón Mercader dejó entrever que sí que se arrepentía de algunas cosas, no de matar a Trotsky, porque él dijo que nunca se arrepintió de matar a Trotsky, porque en ese momento es lo que había que hacer. Él siempre dice, comentaba, que a lo mejor ya de mayor no hubiese aceptado esas órdenes, pero en su momento, cuando lo perpetró, pues estaba de acuerdo y no se arrepentía. Pero sí que había cosas que no le convencían de la Unión Soviética, de algunos de los métodos utilizados por Stalin y por el comunismo para hacer lo que hicieron. Y sin embargo, África de las Heras jamás dudó sobre ello. Era una convencida. Era una convencida, mantuvo sus ideales hasta el final, fueran los que fueran. Y quizá por eso se convirtió en la reina de la KGB, y quizá por eso en 2019 la Federación Rusa, el propio Putin, decidió hacer una
un sello en homenaje a África de las Heras. Reyes, te preguntaba lo de una futura novela, porque ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Bueno, promocionar mucho tu libro, sobre todo, pero no sé si una mente inquieta como tú... No, bueno, como bien cositas. dices, promocionar La violinista roja, que además ha salido hace mes y medio, estamos preparando ya la 4ª edición, está entre los 10 más vendidos. Por eso te digo que el éxito ya lo tiene, o sea, ya no, sí, es verdad que es un caramelo, pero también es verdad que hay que escribirla muy bien. Hombre, claro, hay que escribirla, eso desde luego, igual que este programa hay que hacerlo, que parece que no, pero hay que hacerlo. Claro que sí. Y nada, pues dentro de poco me verás por aquí con nueva novela, pero de eso no te cuento nada. Madre mía, bueno, pero te tienes que venir por aquí, ¿eh? Hombre, por supuesto, ya después por favor. Ya no puedo renunciar a no tener. No te preocupes, que yo estaré aquí. Pues muchas gracias, Reyes, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Muchas gracias por todo, y los consejos también, que te los compro, ¿eh? Ha sido, bueno, recomendaciones, ¿eh? Yo consejos no doy porque somos muy jóvenes los dos. Vale. Pero pues recomendaciones, ya sabes. Pero nada, ha sido un placer, Manolo, estar contigo, y muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Y bueno, nosotros nos vamos a marchar a publicidad, pero con el book trailer de este libro, de este maravilloso libro, La violinista roja. Ya estamos de vuelta y ahora nos centramos en un tema que no deja indiferente a nadie, y es que en Sevilla se está celebrando el primer congreso de trata de seres humanos que se está realizando en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, y que tiene como objetivo pues dar visibilidad a una atrocidad que desgraciadamente sufren muchísimas mujeres y niñas, y la organización que lo está realizando es la organización Nuevo Hogar Betania, y allí nos hemos desplazado para hablar con su directora, con Begoña Arana, y que nos cuente un poco cómo está realizándose este primer congreso. Begoña, el primer congreso de trata de seres humanos aquí en Sevilla, ¿de qué vais a hablar? ¿En qué va a consistir? Pues mira, el congreso va a tratarse de eso, de lo que es el delito de la trata, de cómo actuamos los diferentes agentes de cambio sistémico que trabajamos contra la trata, y por supuesto darle voz a los testimonios reales, que va a ser una parte importante, una pieza casi que clave en el congreso, ¿no? De que hay luz y hay esperanza para otras, ¿no? Entonces, un poco aproximar a la sociedad civil en general de que esto es una realidad próxima aquí del siglo XXI, por desgracia, y que este delito, bueno, pues tenemos que desactivarlo, y para desactivarlo lo que es fundamental y clave es que se nos escuche a los que trabajamos al pie del cañón, y a todos los que hacemos, bueno, pues posible las liberaciones de las mujeres, y por supuesto después que hacemos recuperar sus vidas. Entonces ese es un poco el resumen máximo de lo que vamos a tratar. Bueno, este congreso parte de Nuevo Hogar Betania, de una organización que se dedica precisamente pues, a liberar a estas mujeres. No sé, ¿a cuántas personas habéis ayudado en todo el tiempo que lleváis trabajando? Pues mira, justo tenemos ese dato que me parece perfecto decírtelo porque es escandaloso. 6.413 mujeres desde nuestro inicio de la historia, desde el 2011 hasta hoy, han pasado por nuestra atención integral, nuestro asesoramiento legal o bien psicológico, de mujeres identificadas o no como víctimas de trata, pero potencialmente víctimas. ¿Cuál es el perfil de estas mujeres que llegan a vosotros?
Pues el perfil, ahora mismo no hay un perfil que te pueda puntualizar, este es el que existe, porque esto va modificándose, cambiando. Antes pues teníamos muy claro que era unas chicas africanas, sobre todo nigerianas, de Costa de Marfil y demás, que venían con la necesidad de llegar a España, ¿no? Al país de los blancos, al país donde se recogía el dinero en el suelo y chimpón. No, ahora pues se mezcla un poco pues todo. Mujeres africanas, mujeres del este, mujeres de Latinoamérica y mujeres españolas, y también niñas. Es muy importante decir que también que es una materia muy interesante, por desgracia, para los traficantes, las niñas, que en definitiva, bueno, pues son para ellos una gloriosa mercancía. Bueno, no sé, ¿cómo trabajáis con ella? Porque entiendo que debe ser muy difícil, ¿no? Hacerle ver a personas que han sido engañadas, hacerle ver que realmente hay una vida buena y que hay personas buenas, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ella? ¿Cuál es el proceso desde que llegan a vosotros hasta que, bueno, son mujeres completamente libres? Pues es súper frustrante muchas veces, porque cuando tú quieres hacerle saber, ¿no? Y mostrarle a esas chicas, oye, nosotros somos personas de confianza, ellas no creen en eso, ¿sabes? Porque después de todo el proceso, el camino migratorio, ese tráfico, esas violaciones, esas agresiones, esa explotación, ¿no? Pues evidentemente no confían en absolutamente nadie. Entonces es un proceso delicado, minucioso, arduo y largo también, ¿no? En el que trabajamos un proceso terapéutico, en definitiva, un proceso terapéutico donde se tiene que ver y aflorar lo que es el apego y, por supuesto, después demostrar ese apego terapéutico, digamos, ligar esas dos cosas, ¿no? Que puedan confiar en ti, que puedan confiar en que tú vas a formar parte de su proceso de cambio, que vas a transformar su vida, pero eso lo tienen que ir ellas descubriendo, ¿sabes? Nosotros somos especialistas en la trata y sobre todo especialistas en la atención integral, que es como entendemos que verdaderamente las mujeres se pueden recuperar. No entendemos que se puedan recuperar en un proceso ambulatorio, en ir a una oficina 3 días a la semana y listo, ¿no? Entendemos que necesitan un apoyo residencial, un apoyo integral de 24 horas en un proceso infinito en lo que cada cuerpo y cada mente de cada una de ellas pues necesite. Begoña, no solamente ese proceso terapéutico, yo entiendo que trabajáis todos los aspectos, ¿no? Con estas mujeres que llegan a vosotros, también supongo que es importante, ¿no? El laboral, ayudáis a su reinserción o inserción laboral, porque por alguna nunca han tenido una experiencia laboral en España, no sé, bueno, de esas casos de prostitución y demás, ¿no? Sí, ayudamos, es como nuestra red interna hace como una intervención holística, ¿vale? Nosotros trabajamos en la recuperación emocional, trabajamos en la parte sanitaria, que es muy importante, la judicial, en la educativa, formativa y después la laboral. Todo. Entendemos que obviamente para erguir a una mujer, ponerlas en posición de nuevo en la sociedad, hay que formarlas y educarlas en esa parte para después conseguir pues una alianza y un compromiso y un contrato de trabajo, en definitiva, que también pues tenemos programas de empleo que intervienen con personas en situación de vulnerabilidad, como son ellas, para potenciarla a través de, bueno, de las empresas, de la responsabilidad social corporativa de las empresas que quieren formar dentro de sus equipos a mujeres que hayan tenido pues situaciones y sucesos vitales estresantes como es este de la trata. Begoña, nos hablabas que es un proceso frustrante en muchísimos casos, pero también hablábamos de que hay luz al final del túnel. Una vez salen ya de vosotros, o bueno, ya se convierten en mujeres totalmente libres, ¿qué se encuentran por delante? O sea, no sé si hay un apoyo por parte de vuestra asociación a lo largo de, bueno, toda su estancia en España o a largo de, o sea, a largo plazo. Sí, nosotras, a pesar de que tú hayas dejado, digamos, de estar en protección o de que hayas estado de dejar en uno de nuestros recursos, eso no significa que nos desliguemos de tu proceso vital, porque quizá en algún momento te tambaleas o necesitas nuestro apoyo, y el apoyo es infinito. Nosotros ahí es un contrato que no se firma por tiempo, ¿sabes? Nosotros estamos, ellas lo pueden decir, que estamos para siempre, formamos parte de su vida, en definitiva somos su familia elegida, ¿no? Detención, rescate, posterior cuidado y sobre todo la integración a una vida normal. Ese es el objetivo que persigue, que busca y de lo que trata el día a día de esta organización, de la que se están beneficiando miles y miles de mujeres que, como Marina, una chica cuyo nombre es ficticio obviamente, pues nos ha dado su testimonio de cómo ha sido todo este calvario desde que cayó en las redes de una organización que se dedicaba pues a la trata de blancas.
Bueno, pues hoy nos acompaña Marina, que es una de las testigos que está participando en este congreso y también, bueno, pues una de las víctimas, ¿no?, de este tipo de, bueno, de redes, ¿no?, que tratan con personas. Marina tiene 22 años, tiene 2 hijos menores, una niña de 8 años y un niño de 1 año y medio, y ella mejor que nadie sabe qué es sufrir, ¿no?, cómo han, bueno, comercializado contigo, ¿no, Marina? Sí, bueno, mi nombre es Marina, tengo 22 años, soy de Venezuela, llegué aquí en el 2019 en marzo, en esa fecha fue donde me trajeron acá engañada. Vamos a ponernos un poco en antecedentes, Marina, porque eres venezolana. ¿En qué momento recibes la noticia de que vas a venir a España, o por lo menos esa oferta de trabajo, ¿no?, vamos a llamarlo así? Yo es que me fui a Colombia, yo de mi país me fui a Colombia, duré 6 meses en Colombia, el cual me eché una pareja que me maltrataba psicológicamente y físicamente. Entonces una persona cercana a la familia sabía mi situación y ya luego me dijo que si yo quería venirme acá a España a trabajar en un bar de copas, que no era nada del otro mundo. Normalmente, como nosotros tenemos un perfil diferente de los lugares lejanos de nuestro país, de los países más lejos, que es un perfil de película, nosotros pues nada, no le cogemos miedo. Porque a ti te pintan una historia, ¿no? Te cuentan, como tú dices, una película de que todo es normal, de que aquí no hay ningún tipo de peligro. ¿Y qué es lo que te encuentras cuando llegas? ¿Cómo es tu primer tiempo en España, tus primeros minutos aquí? Bueno, yo llegué al aeropuerto y ahí ya nos estaba esperando un hombre. Resulta que aparte de mí venían 3 chicas más. Yo no las conocía, obviamente, y ya nos estaban esperando en el aeropuerto de Madrid. Y ya luego, en ese momento, él nos dice: no, yo vengo a recogerlas y todo eso para llevarlas al lugar donde van a trabajar. Nosotros, ya yo con esa desconfianza, porque la persona que nos fue a recoger no tenía muy buena apariencia, la verdad, yo dije: ¿a dónde nos llevarán? Fueron muchas horas de viaje desde Madrid hasta el lugar a donde nos llevaron, y ya luego al llegar allí fue donde nos dimos cuenta que la cosa iba marchando muy mal, ya que nos quitaron el pasaporte, nos dijeron que teníamos una deuda de 1.800 euros, entonces quedamos así como sorprendidas, como que esto que ya luego nos dijeron que no solo era un bar de copas, sino que teníamos que prostituirnos. Ya luego que nos dicen eso, nosotros no sabíamos dónde estábamos, porque el lugar a donde nos llevaron estaba situado prácticamente en un desierto. Solo habían árboles y tierra, no habían casas, no habían edificios, muy pocos coches pasaban, ni siquiera sé cómo llegaba la gente a ese lugar. Te dicen que tienes una deuda, me decías, de 1.800 euros que tenías que pagar utilizando pues tu cuerpo, ¿no? Cuando te dicen eso, ¿tú qué piensas? No sé si en algún momento llegas a defenderte o llegas a decir que eso no es verdad, o no sé, ¿cómo reaccionas tú ante esa noticia? La verdad es que ni recuerdo cómo reaccioné, porque es que no tenía palabras para decir cualquier cosa, ya que nos habían quitado el pasaporte, porque ellos supuestamente tenían que tener nuestros datos por si acaso, y aparte de que teníamos esa deuda de 1.800, teníamos que pagar la casa todos los días, que era algo que si no trabajábamos se nos iba acumulando, y ya era más dinero del que teníamos que pagar, que no solo eran 1.800, que ya podían subir a 2.000, 2.500 euros, y así sucesivamente. Como en mi vida yo nunca había experimentado algo así, pues a mí me costaba asimilar mucho que yo tuviera que vender mi cuerpo para poder pagar una deuda que ni siquiera sabía que existía. ¿Hasta cuánto has llegado a deber, en teoría? Mira, yo creo que hasta 3.000, porque es que me costaba mucho trabajar. Yo es que no tenía esa voluntad de hacer las cosas porque quería pagar el dinero. La verdad es que yo lo que quería era salir corriendo de allí. ¿Cómo era tu día a día en este sitio? Levantándome deprimida todos los días, tenía que maquillarme un montón, tenía que vestirme muy vulgar, tenía que, digamos, que tomar en exceso alcohol para poder, digamos, que llevar el vivir ahí. Desinhibirte un poco de la situación que estabas viviendo. Huir de la realidad. Como quien dice, huir de la realidad, y ya pues el alcohol era lo único que me despejaba un poquito la mente de esa realidad. No sé si llegabas a tener algún contacto con otras compañeras, ¿no?, de allí, si os permitían, ¿no?, tener relaciones entre vosotras. Sí. ¿Y cuáles son los testimonios que has encontrado allí? Bueno, es que habían más que todo romanas.
latinas y todo eso, porque resulta que las llevaban a ese sitio y luego las trasladaban a otros lugares. Nos iban moviendo. Sí, no nos dejaban en el mismo sitio, durábamos un cierto tiempo ahí y ya luego nos movíamos a otros lugares. Y ya pues las que estaban ahí eran las que recién llegaron junto a mí. Y con unas mujeres que ya prácticamente vivían toda su vida ahí, pero eran rumanas más que todo, era lo que se veía. Las latinas normalmente las movían. Durante el tiempo que has estado en este lugar, supongo que habrás visto de todo tipo de cosas. No sé si has recibido también maltrato o no se han portado demasiado bien. Digamos que maltrato físico, gracias a Dios, nunca lo recibí, pero psicológico sí. ¿Cuál, por ejemplo? Nos amenazaban, nos decían que teníamos que trabajar, que íbamos a durar toda la vida ahí con la deuda que debíamos, que ya de ahí no nos podíamos ir sin pagar lo que le debíamos, que si no trabajábamos la deuda se iba a ir subiendo, que teníamos que buscar de despejarnos, por ejemplo, consumiendo drogas, alcohol y todo eso. Gracias a Dios yo no tuve digamos que esas ganas de consumir algún tipo de droga, pero sí me aferraba mucho al alcohol. ¿Y en qué momento dices, basta, voy a cambiar de vida, yo esto no lo quiero? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza para huir de ahí? ¿Cómo fue esa escapatoria? Las chicas que llegaron conmigo, una de ellas se fue, la trasladaron a otro club y nunca más supimos de ella. No sabría decirte si ella se escapó o qué habrá pasado con ella, pero yo sé que a ella no le gustaba el sitio donde estaba. Luego de esos 3 meses a nosotros nos trasladaron a otro club que ya se podía ver como más casa, más, digamos que nos podíamos ubicar un poquito, no del lugar donde estábamos, pero sí que podíamos tener escapatoria. En uno de esos intentos 2 chicas que estaban ahí, que fueron las que llegaron conmigo, se fueron primero. Ellas me habían ofrecido para irme con ellas y todo eso, pero yo no tenía esa fuerza de voluntad para irme. Entonces ya cuando ellas se fueron, que ellas me dijeron que se quería irme yo con ellas y todo eso, yo les decía que no, porque me daba mucho miedo, ya que teníamos una deuda cada vez más grande, y ellas al irse me cogen a mí y me llevan para la oficina. Al llevarme para la oficina me preguntan si yo tengo contacto con alguna de esas compañeras, que si sé dónde están y todo eso. Obviamente yo tenía contacto con ellas, pero yo no les iba a decir a ellos que yo tenía contacto con ellas y tampoco sabía dónde estaban, porque yo les dije no me digan dónde están para yo decir la verdad en el momento que ellos me pregunten que dónde están. En eso me agarraron a mí, me dijeron que me hablaron de muy mala manera, diciéndome malas palabras, que iban a conseguir a esas perras, que iban a ver dónde estaban, que ellas todos lo sabían, que no sé qué. Entonces en una de esas yo con el miedo, yo lo que digo a ella, mira, vamos a perder un poquito el contacto, ya luego si quieren me dejan el número en cualquier red social que yo tengo y ya luego me pongo yo en contacto con ustedes. Ya de esos 3 meses que habían pasado, yo tomé la decisión con otra chica que había llegado después, o sea, después de nosotros, llegó 3 meses después y la llevaron y la trasladaron a ese club. Y ella cuando vio lo que estaba viviendo, ella dijo, pues nada, yo me quiero ir. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de decir, pues nada, vámonos. Pero supongo que las personas que trataban con vosotros no sabían que os escapabais. No sabían absolutamente nada. Nosotros que al momento que nosotros le dijéramos que nos íbamos, obviamente no nos iban a dejar ir. Pero ya ella que vio que nos estaban obligando a hacer cosas que no queríamos hacer, fue donde tomamos la decisión. El día que nos fuimos había una fiesta donde estaban algunos de los jefes de la red ahí, y ya luego que nosotros nos dimos cuenta que estaban tomando mucho, ya nosotros sabíamos que se iban a ir a dormir y eso nada los iba a despertar. En ese momento ya yo sabía cómo ubicar y busqué en internet un taxi y le mandé la ubicación por WhatsApp para que me fuera a recoger allí. Ya en el momento nosotros habíamos arreglado todas las maletas por la noche, mientras subíamos y bajábamos, los había arreglado todas y en plena mañana, en la luz del sol, pues nos fuimos. El taxi nos estaba esperando en toda la puerta y ya nosotros metimos la maleta y nos fuimos a la primera estación de autobuses y ahí fue donde cogimos el autobús, porque ya yo me había puesto también en contacto con las chicas que se habían escapado antes. Una nueva vida, ahí empieza una nueva vida, ¿no, Marina? Sí, digamos que me tocó ejercerlo por mi propia parte, ya que no tenía dónde quedarme, no tenía conocimiento de que aquí en España había mujeres o personas que nos ayudaban a nosotros, las mujeres que veníamos de la prostitución. Yo no tenía conocimiento de nada.
nada de eso que nos podían ayudar con temas de trata, con temas de papeles, nada, ni siquiera tenía médico. Yo estaba ya ilegal en España. Y ya luego, al que yo irme, yo también, después que yo empecé a ejercerlo, yo lo dejé. Yo dije que ya de verdad no quería más esa vida, entonces lo he dejado. En medio de que yo estuve ejerciéndola por mi propia parte, me eché un novio, que es el padre de mi niño, que es español. Ya luego tuve muchos problemas con él no se hizo cargo de mi bebé. Obviamente a mí no fue algo que me afectó, porque si yo pude salir de una pesadilla, yo sabía que yo podía seguir adelante con mi niño y sola. Me dejé de eso, la policía se puso en contacto conmigo, que ya había caído la red, que habían denunciado 27 mujeres y que si yo quería hacer otra más de las denuncias, y yo acepté, y fue donde ellos a mí me pusieron en contacto con Nuevo Hogar Betania. Y entonces cuando empieza una vida de sueño en España, ese sueño que te habían prometido cuando vivías en Colombia, ahora lo recuperas aquí en España, supongo que habrás pasado por muchísimas cosas y sobre todo habrás pasado mucho miedo. Sí, la verdad es que yo al llegar a Nuevo Hogar Betania yo no confiaba en nadie. Yo decía que hay mucha gente mala. Yo lo que quiero es irme para mi país. Hay demasiada gente mala, que nadie nos va a ayudar, que nos traen engañados, lo que hacen es utilizarnos y todo eso. Me costó un poquito, digamos que quitarme ese miedo psicológico que tenía y de pensar que todas las personas eran malas, y ya luego me fui dando cuenta de que si hay, digamos que luz en el final del camino, que si hay más oportunidades, que si hay gente buena. ¿Y esa luz en qué se traduce, Marina? Porque ¿cómo es tu vida ahora? Maravillosa. Mi vida es maravillosa. Yo le agradezco tanto a Nuevo Hogar Betania, a las mujeres de Nuevo Hogar Betania, porque ellas a mí me ayudaron. Ahora mismo me estoy formando como estética, estoy haciendo cursos de violencia de género, también estoy haciendo voluntariado en Nuevo Hogar Betania. Tengo a mi niño, que mi niño es totalmente feliz, y estoy haciendo cosas que me gustan. Para todas aquellas personas que puedan estar viéndonos o no, creo que debemos aprovechar, ¿no?, este espacio para enviar un mensaje de que existe luz al final del camino y que las cosas se pueden cambiar. Yo no sé, para eso, para personas que han pasado, que están pasando por lo que has pasado tú, que has venido a un país engañada y que ahora tienes una vida completamente llena, ¿tú qué les dirías? Que nunca pierdan la fe, nunca pierdan las esperanzas, que hagan las cosas aunque tengan miedo, que nunca dejen que el miedo las mantengan en ese hueco, en ese infierno, que salgan adelante, aunque tengan miedo, que siempre hay una luz al final del camino, que no se queden ahí por miedo o por amenazas que quizás hasta nunca puedan cumplirlas. Que hay personas que las van a ayudar, hay personas que tienen un buen corazón, que se pueden tener muchas oportunidades al salir de esos lugares tan feos. Pues muchísimas gracias, Marina, por tu testimonio, un testimonio tan necesario en la sociedad hoy en día, porque por desgracia siguen existiendo este tipo de casos, este tipo de vida que ha pasado personas, como es el caso de Marina, una mujer valiente que ha encontrado aquí en España, en Sevilla, pues una nueva vida, esa vida tan soñada que le hizo pues cruzar el Atlántico. Muchas gracias. De nada. Magnífico el reportaje de nuestra compañera Isa Limón, que por suerte ya la tenemos aquí y que por suerte pues hace estas cosas tan maravillosas. Es una suerte, es una alegría que PTV y Sevilla TV pueda contar pues con una profesional como nuestra compi, como Isa Limón. Y nosotros vamos a pasar a otro apartado también muy importante. Está con nosotros Gloria Álvarez, que es la presidenta de la asociación ETC, que tiene un proyecto maravilloso también, que es el proyecto Volante, que está basado para recuperar a los pequeños y pequeñas que han pasado pues por un tumor y tras pasarlo pues quedan un poco de restos tanto de quimio como de ese tumor, y con el deporte, gracias a la ayuda del deporte, pues se puede conseguir una recuperación plena. Lleva su tiempo, no es fácil, no es rápido, pero sí que es cierto que a través del deporte pues se puede conseguir, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Muchísimas gracias, Gloria, por estar con nosotros, por venir a exponer ese proyecto tan bonito que es el Capitán Volante, pero sobre todo también por el trabajo que hacéis en vuestra asociación. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, a modo global, ¿qué es la asociación ETC, qué es lo que hace y qué es el proyecto Capitán Volante? Bien, bueno, pues la asociación ETC es una asociación de padres de niños con cáncer. En su día, bueno, cuando se explique un poco el nombre de la asociación se entenderá cuál es el cometido. En su día los médicos nos animaron a que creáramos esta asociación.
ETC son las siglas de efectos del tratamiento del cáncer. Y es también un juego de palabras porque hay un largo ETC después del tratamiento. Hoy día, afortunadamente, casi el 80% de los niños que son diagnosticados con cáncer superan la enfermedad. Pero lo que no se cuenta es que de ese 80% que sobrevive se quedan con graves secuelas. Entonces los niños, por ejemplo, que tienen tumores cerebrales, pues van a tener prácticamente secuelas de por vida y además progresivas, con pérdida de memoria, pérdida de cociente de inteligencia, etcétera. Entonces nos podemos imaginar que todas esas cosas afectan a la calidad de vida del niño después del tratamiento con cáncer. En la mayoría de los casos, cuando vemos a un niño, asociamos el cáncer a cuando vemos un niño peloncito, demacrado, en el hospital, pero cuando nace el pelo, nos creemos que ya todo ha terminado, ¿no? Y los niños... que ha finalizado y no es así. Claro, exacto, viene ese largo ETC, ¿no? Entonces, el proyecto Capitán Volante surge, bueno, primero con el nombre de Capitán, en homenaje a un niño que falleció en el tratamiento, durante el tratamiento, después de 6 años luchando contra la enfermedad, Edu. Y bueno, pues cariñosamente se le llamaba Capitán, porque llevaba muchos años allí en la planta y él era un enamorado del deporte, ¿no? Ha habido varios proyectos en varios países, en Canadá, un proyecto muy bonito que se llama POEM, que demostraba la eficacia del deporte después de tratamiento, y se veía que los niños mejoraban en distintas cosas. Ya sabemos que el deporte es bueno para la salud, para el estado físico, pero además hay muchísimas otras cosas que mejoran con el deporte, por ejemplo, la autoestima, la relación con otras personas de tu edad, pero incluso se comprobó que en resonancias magnéticas las personas que hacían ejercicio físico de forma continuada aumentaban incluso la sustancia blanca del cerebro. Eso para niños que tienen problemas cognitivos y que tienen una pérdida cognitiva importante, pues suponía que hacer deporte era casi una obligación. Así que con esta idea nos embarcamos con la unidad de oncología pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, donde es la coordinadora médica del proyecto. El coordinador general del proyecto se hace desde la asociación ETC, y el coordinador principal, digo, es Javier García Pérez, que nosotros le llamamos Garper, que es el papá de Edu, que falleció en esta batalla, ¿no? Y que él sigue continuando esa lucha. Efectivamente. Que lo hable. Eso es muy importante porque a los que nos ha tocado vivir esta enfermedad con nuestros hijos, nos involucramos pues porque vemos el día a día de estos niños, una realidad que generalmente no se ve, pero es muy de agradecer a personas que han perdido esta batalla en el camino y han dejado a las personas que más quieren, y sin embargo siguen ahí peleando por nuestros hijos y ayudándonos a que tengan una vida mejor. A ver, yo hace mucho tiempo que tengo contacto con el proyecto, porque tengo un gran amigo que es un fanático de esto y que se está involucrando, como es Manolo Soto, y me habló de él, me habló de la idea que tenían, de lo que querían. Y a mí es que simplemente me parece maravilloso. Y el luchar por una cosa tan importante, que se instale una planta de deporte en el Virgen de Rocío, creo que es que, bueno, si se ha demostrado, hay que pelearlo al 200% para que se pueda hacer realidad esa planta, ¿no? Sí, bueno, la idea nuestra es que los niños hagan ejercicio físico tanto durante el tratamiento como después del tratamiento. Mucha gente piensa que cuando el niño está en tratamiento, pobrecito, está con los tratamientos, que no haga esfuerzo, mejor que juegue con la Play. Claro, y mantenerlo. Claro, pero está demostrado, los niños, por ejemplo, que hacen ejercicio físico, eliminan mucho mejor la citotoxicidad de la quimioterapia. De la quimio, sobre todo. Eso hace que tengan menos fatiga, menos... Entonces, durante el tratamiento, acorde a las circunstancias que tengan los niños, dentro del proyecto Capitán Volante, los niños van a tener una receta deportiva que hace su médico y que dice qué tipo de ejercicio tiene que hacer. Claro, que esto va todo medido, que no es ponerte a hacer deporte o ponerte a correr como un loco. Claro, no, de hecho hay un montón de pruebas exhaustivas que hay que hacer antes de empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? Todos los niños hacen todas esas pruebas. Pero cuando acaban el tratamiento también siguen con el proyecto Capitán Volante, ¿no? Entonces va a tener las dos vertientes, durante el tratamiento en el hospital y fuera del tratamiento. Ya tenemos convenio con InMove, por ejemplo, que está centrado en rehabilitación en oncología,
y centros como Yo 10, donde van nuestros niños y hacen allí ejercicio físico cada día, van con pulsera electrónica, además donde se va todo, ¿no? grabando y se va el historial de los ejercicios, efectivamente, los resultados que están teniendo, las mediciones, claro. Y entonces, bueno, en esa mención que tú has hecho a Manolo Soto, también padre de niño con cáncer, pues a través de conexión con distintos amigos que hacen deporte, se pensó en la posibilidad de hacer una serie de retos que dieran visibilidad a este proyecto, porque como ya decía antes, el cáncer infantil es visible solo cuando el niño está peloncito. Cuando ya el niño tiene pelo, como que parece, bueno, pues ya el niño está curado, ya está bien. Ya está bueno, está sano. Entonces, de esta forma se le daba visibilidad al proyecto Capitán Volante, donde obviamente los protagonistas son los niños, que son los que hacen ese ejercicio, y que además, bueno, la idea del proyecto es tan bonita que de lo que se pretende es que el proyecto sea la cantera de los equipos paralímpicos. Hoy día los equipos paralímpicos, hombre, les cuesta trabajo encontrar a personas que estén en esos grupos, en distintas disciplinas deportivas, porque el que llega a un equipo paralímpico suele ser una persona que de por sí ya es deportista, que tiene algún accidente y entonces se adapta a cualquier otra modalidad. Pero no hay niños que desde el principio empiecen en distintas disciplinas en grupos paralímpicos. Así que nosotros dijimos, bueno, pues esta es la ocasión de que seamos la cantera de los equipos paralímpicos. Y bueno, en esa idea pues surgió que este grupo de locos, porque son locos, hicieran cosas imposibles, ¿no? Como son pues venir corriendo desde Madrid a Sevilla, que hicieron una prueba que hicieron en Semana Santa, un reto que hicieron en Semana Santa. El año pasado ya hicieron nadando desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla, hasta la Torre del Oro, Nao Victoria, que fueron 87 kilómetros nadando sin relevo, o sea que eran las mismas personas, empezaron allí y siguiendo. Este año se va a hacer al revés, se va a hacer desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda. Ahí estamos viendo pues esa prueba, que yo se lo decía, a mí me lo explicaba Manolo Soto, yo decía, pero bueno, y las mareas y la subida y bajada del río, que eso, que parece que aquí lo podemos decir, venga, vamos a... Pero que eso cuesta muchísimo. Y el peligro y es un peligro, y sobre todo es que hay momentos en los que no puedes ir contra la marea, es que la marea te lleva hacia atrás, te tienes que salir, pararte, quedarte en tu sitio y después, cuando ya haya bajado la marea del río, retomar otra vez y empezar a remontar el Guadalquivir. Claro. Que es que no es fácil, porque cuando empieza la marea a bajar de manera brusca, no es que no te muevas, es que todo lo que has ganado lo retrocedes. Por eso te tienes que salir, te quedas en la orilla, esperas 6 horas, creo que pico, más o menos, y otra vez te vuelves a meter y vas remontando el río, que es una barbaridad. Que ya de por sí, pensarlo es una barbaridad, hacerlo yo lo veo imposible. Bueno, el año pasado fueron 3 hombres y una mujer, que bueno, cuesta trabajo pensar que se puede hacer todo ese esfuerzo, pero es curioso porque nosotros estábamos, los que no somos deportistas de ese tipo de, podemos jugar al pádel un día, hacer tal, pero no hacer este tipo de cosas, pues claro, decíamos 87 kilómetros y nadando todo el rato y sin relevo. Sin embargo, ellos a lo mejor lo que más les preocupaba era la sensación que puedes tener en los pies porque no sabes lo que hay debajo. Yo decía, y el sacrificio que hacen entrenando, que se levantan muy temprano. Son muchas horas, muchas horas, porque horas que quitan a sus familias y que quitan de su tiempo de ocio, ¿no? Tienen que dedicar muchas horas para estar en forma para esa ocasión. Y Gloria, ¿cómo podemos ayudar al proyecto, al Capitán Volante? Cuéntame. Bueno, pues hay muchas formas de colaborar. Una manera de colaborar es pues uniéndose a algunos de estos retos en los que se puede participar con el dorsal solidario. Generalmente se hacen también campañas asociadas a los retos para que la gente participe, pues a lo mejor con un bizum de 1 euro, comprando kilómetros para ayudarle a que sigan adelante, ¿no? También pueden ponerse en contacto en las páginas de la asociación y de Capitán Volante. Hay distintas formas, se puede uno hacer socio de la asociación por solo 10 euros al año, que supone 80 céntimos al mes. Es una manera de que podamos mantener todos los servicios que hay que mantener para conseguir la rehabilitación de estos niños. Porque por suerte, y ya acabamos, porque por suerte se van superando el cáncer y no se quedan en el camino, gracias a Dios, lo van superando y tienen que hacer deporte, que es de lo que se trata. Efectivamente. Que me emociono y todo. Efectivamente, no, para nosotros es muy importante. Sabemos que se nos han quedado muchos niños en el camino y que algunos, desgraciadamente, han empezado en la carrera de Capitán Volante y, bueno, pues la enfermedad esta es así, han pasado a paliativo y no han podido seguir en este proyecto, pero por ello y por el Capitán,
vamos a hacer que nuestros niños algún día, no sé, a lo mejor incluso alguno acaba en unos Juegos Paralímpicos. Claro que y sí, eso vamos a será pensar positivo, para claro que celebrarlo, sí. desde luego. Pues Gloria, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias Muchas por tu labor, gracias a gracias por vosotros. venir. Gracias. Y nosotros pues rápidamente nos tenemos que marchar, pues deseándole que pasen una feliz tarde. Un besito para mi amigo Manolo Soto, que hace una labor con sus compis tremenda y que desde aquí pues toda la suerte del mundo en ese proyecto Capitán Volante a él y a la asociación. Así que nosotros nos marchamos, que pasen una feliz tarde, hasta luego.